Hoy les voy a dar la bienvenida en quedito porque está dormido. No. ¿Cómo están, Mitch, Buje? Hola, Mitch. Bien, bien feliz de verlos. Igualmente. Me encanta, me da tanta ilusión grabar un episodio más. La neta, sí. Porque además de que vamos a hablar, de verdad no sabemos porque son sus preguntas los que hacen que cada episodio sea un tema. Y el de la semana pasada atrás, ¿eh? Buenísimo. Sí. El de la religión. Estuvo Buenísimo. intenso. Ok, me toca a mí sacar papelini. ¿Te lo paso? ¿Voy? Ok. Ay, voy con la suerte de Apolo, ¿ok? Miren, suertito. Es más, tú vas a sacar. A ver, Apolo. ¡Tarán! No, espérate, no nos guardas. Gracias. Apolo, sacó la pregunta del día de hoy. ¿Qué pones? Uy. Sácale. ¿Cómo superar la pérdida de un bebé? Creo que esta pregunta tú nos puedes dar, pues, de tu corazón. Bueno, Tú. primero que nada, siento mucho por lo que estás pasando, porque se siente horrible. Yo pasé por eso hace 3 años. Y bueno, yo tenía 4 meses de embarazo y estaba en Barcelona en verano. Esto fue el 1 de septiembre. Y empecé a sentir como cólicos, como contracciones en la mañana, ¿no? En la madrugada. Y dije, igual y algo me cayó mal. Entonces, pero dije, voy a ver si son contracciones o no, depende qué tan así como perfectas estén. Y entonces empecé a contar el tiempo y eran cada minuto. Y entonces le dije a Mateo y me llevó rápido al hospital. Fuimos al mejor hospital de ahí, entré por urgencias y nunca me imaginé. Con mis gemelas me había pasado que, bueno, fue un milagro, la verdad, o sea, que estén aquí, porque sí, pero eso también me ayudó todo. Es que aparte yo todo lo veo como, wow. Sí, pues sí, que sí. Pero todo es por algo y eso me ayudó muchísimo después en mi pérdida. A ver, Lo que danos pasó con mis más gemelas. contexto de tus gemelas, qué pasó y para Con mis entender por qué lo gemelas, ves así. Hay como, cuando son gemelas idénticas, comparten la misma placenta y una se manda como sangre con la otra, ¿no? Y entonces hay algo que se llama transfusión feto-fetal, que le pasa como un 15% de los gemelos idénticos, que no saben por qué, que una se descompensa y le empieza a mandar más sangre a la otra y la otra se intoxica, empieza a hacer mucha pipí, empieza a crecer como mucho tu bolsa de líquido amniótico y te nacen. O sea, esto fue en la semana creo que 18 me pasó esto y justo ahí sé que cuando tienen que nacer, nacen, ¿ok? Entonces, justo me pasó estando en San Diego, iba a ser mi cumpleaños, de hecho me pasó el día de mi cumpleaños, y pude haber escogido cualquier otro lugar y no sé por qué escogí San Diego. Y entonces, bueno, me pasó esto, fuimos ahí a urgencias y solo hay como tipo 5 doctores en el mundo que lo operan. Y uno estaba en Los Ángeles. No. Entonces fue como, ok, a ver si llegas, ya me estaba esperando el doctor en Los Ángeles y me dijo, a ver, esta operación tiene un 30% de posibilidades de salir bien, pero aparte tú ya las estás teniendo, o sea, nunca me había llegado una paciente así. Entonces, pues vamos a ver. Y yo hasta le dije al doctor, y aparte cuando vio que era mi cumpleaños, le daba una ternura. Y entonces todavía le dije al doctor, porque yo sabía ahí que iba a estar bien. Entonces yo le dije al doctor, no te preocupes, yo tengo mucha suerte, va a salir bien. Y estuve esa noche, o sea, fue cañón porque no existía ya más dolor que eso, porque me tuvieron que hacer de todo y luego me inyectaron, bueno, por la vena, yo creo que por el suelo, así como muchísimo magnesio para relajar y que ya no tuviera contracciones y me pudiera esperar al día siguiente en la madrugada para que me operara, ¿no? Entonces era 8 de la noche. ¿Esto en la semana 18? En la semana 18, Ok. imagino. ¿Y luego? Y al día siguiente, en la mañana, me hicieron la operación y todo salió bien. ¿Pero qué la operación qué implicaba? Ok, la operación entran como con un láser, con una camarita y tienen que cortar en la placenta las venitas que conectan a los 2 bebés. Entonces ya cada bebé se vuelve independiente y ya no le manda una a la otra. Okay. Pero, o sea, imagínate, es por milímetros. O sea, por eso hay el 30% que salga bien, porque es claro. 1 milímetro y pues te truena la bolsa de... Entonces salió bien. ¿Y ya qué semana nacieron? No, eso fue, o sea, el milagro, porque aparte dentro de las estadísticas de los doctores de Estados Unidos y todo,
Después me regresé, o sea, me acaban haciendo 2 operaciones más ahí, ¿ok? O sea, hay otra que hacía el doctor que te sellan como que la bolsa, ¿no? O sea, porque ya estaba perdiendo agua. Y luego me cosieron, o sea, como para que aguantara más. Y cuando me hizo esas 3 operaciones me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer más por ti, ya es lo mismo que estés aquí a que estés en México. Y obviamente allá imagínate la incomodidad de que estaba en un hotel al ladito del hospital porque en cualquier momento podían nacer y no era lo mismo estar en un hotel ahí que en mi casa en México, entonces me pude regresar. Y me dijo el doctor, avísame para tener el registro cuando nazcan. Claro. ¿No? O sea, es caso de estudio. Ah, no, sí, fue su caso más alto, impresionante, imagínate, y llegué ya teniéndolas. Y entonces me acuerdo que me escribían mail así como cada semana, ¿por qué no me has avisado? Porque con esto me dijo el doctor, esto por lo general te aguantan tipo 2 semanas más, o sea, 3 semanas más, pero claro, o sea, en ese momento cada día cuenta, ¿sabes? Entonces me regresé a México y me escribían de, ¿por qué no nos has avisado que nacieron? Y yo así, no, es que no nací. Y yo me acuerdo que estaba en un estado de paz. O sea, nunca tuve una emoción así. O sea, entré como, estaba zen. Y yo sabía que todo iba a salir bien, que si nacían antes, después, que lo que sea iba a salir bien. Muy raro. ¿Y entonces cuánto? Y entonces nacieron en la semana 35. Wow. Directo a Cunero, a los 3 días se fueron conmigo a esto. Qué belleza. Entonces, bueno, Qué cool. esta parte... Y sí son mucho idénticas, más- ¿verdad? a ver, yo no, o sea, yo sí las veo diferentes, pero son idénticas. Pero yo las vi diferentes y las pude distinguir desde que nacieron, porque yo creo que siempre pasa que una gemela siempre está encajada y otra no. Ah, ok. Entonces la que estaba encajada nació con la cabeza aplastada. De hecho, ahorita tiene la carita como más ovalada que la otra, Ok. que tenía todo el espacio. Ay, Yo creo que siempre pasa con los gemelos idénticos. Y oye, ¿y hay algo así como que de energía que medio que se estuvieran pasando sangre? Sí, no, ay, no, las dos son, no, así, tosen al mismo tiempo, hacen, o sea, wow. es unas cosas. ¿Y se llevan bien? Un amor ver su conexión, se aman, se Qué aman. cool. O sea, no pueden, o sea, imagínate que sí está no cañón. las pueden tener en el mismo salón, pero en recreo se buscan todos los días. O sí, tipo un amiguito de alguna del salón cumplió años y les llevan pastel, le guardan o le agarran un pastelito para la hermana. O sea, todo es así. Todo es en dos. Todo es Ay, qué belleza. es lo Qué padre. máximo. Y entonces, bueno, esto me sirvió para en ese momento saber que cuando tienen que nacer, todo se acomoda para que nazcan. Y cuando no, no. Me quedé en Barcelona, llegué al hospital y me pasaron con el doctor, con uno experto en esto, ¿no? En urgencias. Y yo nunca pensé esa noticia. O sea, yo dije, como ya me había pasado esto, dije, ay, no, pues estoy perdiendo liquidito de mi bolsa, o sea, de algo. Entonces le dije, ¿qué? ¿Cómo está mi bebé? Entonces ya me dijo, mira, tu bolsa está perfecta, todo está perfecto, pero tu bebé ya está muerto y tu cuerpo lo está desechando. Y entonces me dijo, tienes 2 opciones. Una, te mete una pastillita y te vas a tu casa a tenerlo. Y 2, te mando con un doctor especialista para que te lo saque. Y entonces le dije, déjame hablarle a mi ginecólogo, ¿no? Y mi ginecólogo, ahí te das cuenta la diferencia como, ¿no? De el mexicano o sea, que fue como así llorando de, no me digas esto, no, pues con la pastillita porque ya está grande el bebé. Y si te lo sacan con los huesitos, o sea, primero lo tienen que romper adentro y con los huesitos te pueden lastimar el útero. Pero, ¿cómo crees que en tu casa? O sea, 4 meses tenías. Ajá, 4 Sí, meses. claro, y hay huesito y de todo. Obviamente, la pastilla, pero en el hospital. O sea, tú no te puedes estar, es un parto. Y entonces le dije al doctor, oye, la pastilla, pero aquí. Y era el mejor hospital. No, aquí no se puede. Si es opción de la pastilla, te vas a tu casa a tenerlo. Y yo, pero ¿cómo sé si me estoy desangrando? Si no, no importa. Aquí no se puede tener con pastilla en el hospital. Entonces, claro, o sea, dije como, pues, ¿qué hago? No me voy a arriesgar. Y el otro doctor estaba en otro hospital. Entonces fuimos al otro hospital como para que me lo sacaran. Y cuando estaba caminando por el pasillo ya para entrar con él, se me rompió la fuente. Y entonces fue como un baño. Me empezó a salir agua. Y entonces fui al baño y sentí que se me iba a salir. Puse la mano y se me salió en mi mano. Ay, no, Mitch, güey. Sí. Ay, ay, ay. Y era un bebé, o sea, ya ¿Niña todo- o niño? Niño. Ay. O sea, ¿y si tuviste como la fortaleza de verlo? Sí. Pero era un bebé, o sea, así todo formadito, así. Entonces, pero... No. Y entonces, claro, lo tenía en la mano,
pero tenía el cordón. Y entonces le hablé a la enfermera. Le hablé a la enfermera. Y entonces fue como, oye, es que ya tengo aquí el bebé, ¿qué hago? Y la enfermera me dijo, no, suéltalo, no lo toques, no lo veas, no sé qué. Y entonces me envolvió como uno de esos pañales como para perros, ya sabes que les pones esos como... Y fui con el doctor y me dijo el doctor, ¿cómo? Eso no pasa. ¿Cómo que te salió solito? Que todo lo veo así. O sea, imagínate, por otra parte tuve tanta suerte. Que qué probabilidad, aparte en el pasillo, que me saliera solito y ya no lo tengo que romper por dentro y sacar. Claro. Pero ahí lo que más me dolió fue que no me lo dieron. O sea, fue como, no me volvieron a dejar verlo ni nada porque pusieron como una ley porque pues para ellos es como un súper negocio porque con los bebés hacen de todo, ¿no? Y entonces pusieron... Hacen, Pues experimentos o sí, te imagino. O sea, de todo, no sé si se puede decir. Entonces, es un negocio millonario. Entonces pusieron como una ley que a partir de los, no sé, 6 meses o así se considera humano, feca, algo así, y si no se considera residuo y se tiene que quedar en el hospital. Y eso es lo que usan. No, el residuo ya lo tiran, ¿no? No. Se lo quedan. Se lo quedan. Eso es el negocio. Ya lo entendí al revés, perdón. O sea, en lugar de ponerlo man, oye, Pero claro, en estos países que son más así, ¿no? O sea, obviamente en México, o sea, yo a mis amigas que les ha pasado, o sea, como el doctor es humano, o sea, el doctor es, wow, porque, a ver, al final lo que ella no está, pero pues es como para hacerle el ritual de despedir, que no es el hecho. Sí. Entonces, eso fue lo que más me dolió. No, sí. Y igual me tuvieron que limpiar. Sí. Y cuando desperté, me dijo la enfermera, oye, ya estás. Y yo así, ok. Y volví a cerrar los ojos porque, claro, acaba de despertar de la anestesia. Me dijo, no, pero ya te tienes que parar e irte. Sí. Pero te estoy hablando de los mejores hospitales, los mejores doctores. Imagínate qué cañón. Ahí es cuando tenemos que valorar, o sea, que en México todavía somos humanos. O sea, esa parte está cañona. Y me acuerdo que sí fue shock para mí porque... O sea, llegué, claro que no tenía la panza y todo, pero pues ya tenía pancita y todo. Salí con la panza plana y fue todo tan rápido que fue como, o sea, ahorita estoy así, ya no tengo bebé, o sea, está cañón. Y duele mucho y ¿sabes? Pero desde ese momento lo primero que dije fue gracias porque me queda claro que cuando tienen que nacer, nacen. Y sé que si no nació es porque no tenía que nacer. Porque ve lo que me pasó con mis gemelas. O sea, estar justo en San Diego con el 30 posibilidades de que salga bien, no 3 operaciones. O sea, me queda claro que tenían que nacer. Y si este bebé no nació, es porque no tenía que nacer. Y porque fue perfecto, porque te vienen a enseñar también otras cosas. O sea, todo es perfecto, ¿no? Y entonces fue como, qué duro, o sea, qué dolor, pero gracias porque sé que todo es perfecto. Y que si no nació es porque no tenía que nacer. Y esos días yo tenía muy consciente que lo tenía que sacar, ¿no? Y entonces, como no avisé por mis redes sociales, hasta como un mes después, porque justo era verano, mi papá estaba en sus vacaciones, en Europa mi hermano también, dije, no les voy a arruinar sus vacaciones. Entonces, hasta que regresen ellos a México, ya disfrutaron las vacaciones y todo, les voy a decir. Se pone a pensar en los demás, no eres una joya, güey. Entonces... No lo dije hasta que regresaron mi hermano y mi papá a esas vacaciones. Y cuando regresé a México y así, claro, me encontraba a todo mundo y era felicidades. Y entonces les contaba todo, pero me ayudó tanto, claro, hablar porque igual y las primeras 50 veces yo lloraba y todo. Y igual y las 51 cuando ya no lloré y lo pude contar así como te lo estoy contando, es como, ya lo supe, o sea, ya lo tengo sanado, ¿me entiendes? Porque lo tienes que, uno, sentir. A ver, o sea, sería como, siéntelo. Tienes que saber que nada estuvo en ti porque luego muchas veces te sientes culpable, ¿no? De si hubiera, o sea, a ver, en realidad lo mío fue muy así porque fue que el bebé dejó de latir o sea,
pero sí sé que siempre te puedes sentir culpable. Si no me hubiera ido de viaje, si hubiera hecho no sé qué, igual y porque comí no sé qué, o sea, entonces no existe eso de sentirte culpable porque, a ver, o sea, si tienen que nacer los bebés, nacen en la India, o sea, en el este con las condiciones que, o sea, Sí, cuando las condiciones. tiene que nacer un bebé, nace. Entonces, acéptalo, no es tu culpa, cuando tienen que nacer, nace, todo es perfecto, siéntelo, no vayas a reprimir nada, siéntelo y se siente horrible, pero siéntelo. Y date tu tiempo para sentirlo, para llorar, para sentir todas tus emociones, ¿no? Y luego háblalo y sácalo hasta que puedas platicarlo ya sin llorar. O sea, ya de repente igual y te puede salir una lágrima, Oye, ¿no? Claro. claro. Pero tú sí, es que tú sabes cuando ya sanaste. Tú sabes cuando lo estás contando y ya, ¿no? Sí. Y ya estás sanada. Que Ya siempre la se herida te ya está la queda, cicatriz. que la Ya no herida está ya abierta. está. Ajá, exactamente. Y ahí lo más cañón fue mis hijas, porque ya se Sí, ya les habían habías hecho contado, claro. la idea, claro, del hermanito. Y aparte supimos como al mes que era niño, ya tenía nombre, ya le había dicho a mis hijas, porque ahí sí me hice el examen para ver que viniera bien y todo, y ahí te sale todo, el sexo y todo. Entonces ya sabían que era niño, ya tenía nombre, se llamaba Luca, entonces mis hijas ya estaban como, o sea, son más niñas, o sea, lo más. Entonces ya estaban como las gemelas de, ya sé, yo le voy a cambiar el pañal, yo le voy a empujar la carriola y yo le voy a bañar, así ya estaban como todas así. Entonces a ellas está cañón cómo les afectó. ¿Y cómo lo pasaron ellas? Como, o sea, ¿Cómo vivieron su duelo? ¿Cómo fue? lloraron, o sea, lloraron al principio, o sea, sí lloraron de no, mamá, entonces ya no voy a tener nunca más hermanito. Y ellas como que analizando todo, porque yo, o sea, yo les dije como, a ver, o sea, es que ellos deciden si nacen o no. O sea, igual y de repente se arrepienten, ¿no? Por ahí, no. Entonces, se cae, no, exacto. Sí, como, para ya atrás. no fue tan Se asoman buena idea, tantito ya y no dices, quiero. a eso ni más. Sí, pero de ahí ellas siempre lo tienen en mente y luego hacen dibujos en su colegio y está cañón porque tan chiquitas las pueden hacer dibujos de la familia y dibujan al bebé todavía. Ay, wow. Dibujan al bebé. Sí, y las maestras así de que, oye, ¿por qué me están diciendo que tienen un hermanito? Y yo así, ay, pero cañón, o sea, nunca se les quitó la mente. Y desde ahí están obsesionadas, mamá, tienes que tener otro bebé, tienes que tener otro bebé. O sea, nunca pensé que la presión de mis hijas, o sea, imagínate, venía de mis hijas, pero, ay, ¿qué te digo? No, o sea, pues gracias por compartirnos así de honesta y de abierta, Mitch. Y yo aquí quiero rescatar algo de lo que dices de decirlo y hablarlo, porque incluso antes dijiste, ¿no? Cuando me pasó y no decía nada, y ya cuando empezabas a decir perdí a mi hijo, bueno, a mi bebé, ya los demás también te decían, no, yo también, pero no sabías que ellos también. exactamente, o sea, yo gracias a que no dije en mis redes sociales, todo el mundo llegaba emocionada porque acababa de dar la noticia, porque aparte, o sea, ya sí me esperó a dar la noticia. La di así tipo, ya cuando cumplí justo 4 meses, entonces la había dado literal 2 semanas antes o así. Entonces, claro, y estaba en mi viaje, regresé a México y a todas las personas que me iba encontrando, y también en Barcelona, porque Barcelona es mi segunda casa. Voy en la calle y voy saludando a todo el mundo, entonces todo el mundo felicitándome. Y entonces tuve que contarle a todas las que me iban felicitando como historia, pero para mí yo también lo veía como sanación. Claro. Entonces, o sea, entonces lo sacaba y lo conté miles de veces, porque luego aquí iba al colegio de mis hijas en la mañana con ellas a cantar y así, entonces a todas las mamás y salía y a todas, porque todavía no lo había puesto en mis redes sociales, porque a mí me interesaba que no se enteraran mi papá y mi hermano por sus vacaciones. Claro, pero sí creo que es mucho más común de lo que nos imaginamos y que si nos atrevemos a compartirlo más, yo entiendo que es un dolor que a lo mejor no quieres poner ahí afuera, ¿no? Pero bueno, pensemos que lo compartamos. Pero no necesariamente compartirlo en redes, No, sino no. compartirlo obviamente con tu círculo. con tu círculo, con tu grupo de confianza, Claro. con algún psicólogo, terapeuta, lo que sea. Y gracias, Mitch. Que Pues yo gracias a eso yo me di cuenta que es tan común, porque cuando yo les contaba, ellas me decían, ay, te entiendo porque a mí también me pasó. Y fue una cantidad de amigas y de niñas y todo que no lo habían dicho, porque muchas veces yo no sé por qué se queda como un tabú, como que les da cosa decirlo hasta que tú les dices y se abren contigo y dicen, oye, o sea, sé lo que se siente, lo siento, a mí también me pasó. Y fue impresionante la cantidad
o sea, pasa mucho. Pasa mucho. Y yo creo que ahí ha de tener un toquecito lo que tú mencionas de la culpa a inconsciente, porque acuérdense que tenemos Pero es muchas que emociones inconscientes. el proceso, o sea, en un proceso de duelo, que al final sigue siendo un duelo, o sea, qué difícil, Claro. qué complicado y qué doloroso ha de ser. Yo de entrada como hombre pues no lo vivo, pero también en mi matrimonio no lo vivimos, pero siempre estás viviendo un duelo. Entonces, si estás consciente que estás en el proceso del duelo, que vas a tener la negación, el enojo, la culpa, lo vas a transitar, es más fácil transitarlo que quedarte con este rollo de no, ¿por qué estoy enojada? No, es la culpa. Es normal sentir culpa, porque claro que vas a empezar a buscar una explicación a lo que acaba de pasar. Sí, claro. A fuerza. Sí. Entonces, cuando llegas a ese momento en el de si está pasando es porque tiene que pasar. La aceptación de, oye, si no tuvo que nacer, ya. Entonces dejas de pelearte porque empiezas con el hubiera, es que si hubiera, y hoy estaríamos, no estaría, es que ¿cómo le haces? ¿No? Tengo un amigo que siempre me dice, güey, entonces ¿cómo le hacemos? ¿Aventamos 10 universos paralelos? Uno con diferente y ya después escogemos y nos vamos a ese, o sea, ¿cuál es tu planteamiento de hacer historias, no? Y es eso, si está pasando, tiene que pasar. No es verlo tan crudo, vaya, no es que pierda relevancia, sino poder aceptar lo que es la última parte del duelo es cuando ya lo integras en tu vida y ya puedes vivir con él. Habrá veces que te acuerdes desde un lugar de dolor, de tristeza, de nostalgia, de alegría, de agradecimiento, etcétera, etcétera, pero va a ir más en función a lo que estás viviendo hoy. Claro. No al evento tal y es cual. que así, yo sí, 3 subrayado, bold, itálica, mayúscula, aceptación. Incluso en AA, el primer paso, ¿cuál es? Aceptación. Aceptación. Y se le llama una aceptación total. Y creo que gran parte de la sabiduría radica en esa palabra, en aceptar la vida como nos viene. Es que justo eso significa tener más conciencia. Y eso es lo importante de trabajar en ti y en tener más conciencia, porque a mayor conciencia, menos sufrimiento. Y entonces cuando tú estás más consciente, o sea, algo que pasa afuera de la vida le puede pasar a 2 personas exactamente lo mismo y depende su estado de conciencia. A una ya eso puede acabar con su vida, ¿eh? Y gracias a eso ya no se atrevió a tener más bebés, ya. Y otra igual y se tarda 6 meses en sanar, otra 1 año en sanar. Nunca depende de lo que pasa afuera, todo es de tu estado de conciencia, de cómo lo interpretas. Por eso todo está dentro de nosotros y la importancia siempre de trabajar en nosotros. Ay, sí. Y hay gente que se queda atrapada en un paso del duelo, ¿eh? Y ya no salió. Ya no salió. Y por más tipo, ¿qué persona? No, dame un ejemplo. En otro episodio nos sacamos pero el te chisme. puedes quedar, por ejemplo, en la negación. Ok. No pasó, yo no perdí nada, oye, ¿y tu bebé? No, yo nunca tuve un bebé. Pero entonces empieza a generar, imagínate cómo se empieza a pudrir esta parte interna de que no pasó. Entonces, y no los estoy juzgando, o sea, ni mucho menos, Sí, de verdad, porque cada quien vive las experiencias que le toca vivir. Sin embargo, cuando tienes la claridad, la conciencia de lo que está pasando es, ok, estoy atorado en la negación y me voy a aventar un rato negándolo. ¿Cuánto tiempo? Yo decido cuánto. Me dice chinga. ¿No? Sí. Y me voy a aventar el tiempo que sea necesario. 1 año no, lo voy a seguir negando. Y poco a poco tener esa conciencia de, bueno, ya, ok, lo voy a empezar a aceptar. Sí pasó. Ahora me voy a enojar. Y voy a agarrar, y fue culpa del doctor, el de Aeromeg, quien sea, ¿no? El de la aerolínea, todos son culpables, ¿no? Por la altura y la chingada. Sí. Pero tener claro que estás haciendo eso. Claro. Y no es que esté bien o mal, simplemente estás en ese proceso, ¿me explico? Y poder transitar el duelo y poder salir de él y poder integrarlo y poder verlo como parte de tu vida y de lo que fue, insisto, y poder acordarte de hoy desde un lugar de mucho amor y mucha empatía para las demás personas, que eso es lo que nos da ese apoyo. Saber que el de enfrente le pasó, porque cuando nos están pasando las cosas, todos creemos que somos los únicos en lo que nos esté pasando, ¿eh? Aunque sabemos que les pasa a mucha gente, siempre es no, mi caso es
Único. Nadie, A mí me nadie. duele más. Y de repente platicas y dices, uy, mejor me quedo con él, esto está peor. Pero a lo que voy es encontrar esa gente que te puede compartir ese momento de dolor y cómo lo vivió. En el capítulo pasado hablábamos de la religión y algo que a mí me gusta mucho de la religión judía es que cuando tienen un duelo, cuando un familiar fallece, tienen que ir un año al templo. Y ese año, aparte de que van, esto me lo explicaron y tiene dos lógicas. Una es que cuando estás pasando esos momentos es cuando más te alejas de Dios. Entonces vas un año para acordarte que ahí está. Esa es una. Y la otra es cuando tú estás en ese proceso, llegas al templo y hay alguien que ya lleva 6 meses, 7 meses, 8 meses en el templo porque perdió un familiar y tú vas llegando, entonces es como muy confortable decir, aquí ¿qué se- crees? así se ve aquí. Así estuve y todos estamos aquí y así nos ha pasado, entonces encuentras esa unidad en gente que está viviendo un duelo parecido. Ya, bueno, pues tú nos vas a dar como la respuesta final. Nada más yo quiero rescatar que claro que hay un duelo y cuando hablamos de duelo y tal, sí pasa, aunque sean, porque luego he visto amigas que me han dicho, ay, pero es que nada más tenía 1 mes o 2 meses. No, o sea, las mamás, en el segundo que nos enteramos que estamos embarazadas, nuestra mente se arranca a un futuro, nos estamos imaginando cuando le vamos a tener el brazo, cómo le hacemos la comida, el cuarto, cómo le vamos a poner. Y la mente no entiende entre que si existió físicamente o no lo estamos imaginando. Entonces, claro que existe un duelo súper válido. Eso es importantísimo. Que valides por qué estás en duelo. O sea, sí. Y por último, todas las emociones son válidas y sí, fue un vínculo. Aunque no fue un vínculo finalmente ya físico, existió ese vínculo desde el momento en que te enteras de que estás embarazada. Sí, es súper importante permitirte sentir todo. Entonces, ¿cuál sería ya la respuesta final a esta pregunta tan hermosa que provocó este episodio tan precioso? Que no sé si... ¿Cómo superarlo? Lo principal es saber que todo es perfecto y que si hubiera tenido que nacer, nacería. Entonces, fue perfecto y no fue nada que tú hiciste o dejaste de hacer. Y cómo superarlo, sentir todo, tomarte el tiempo que te tengas que tomar y platicarlo mucho. Hasta que tú vas a saber cuando igual y después de la vez 85 que lo platiques, ya lo vas a platicar desde otra sensación. Tú vas a saber cuando ya sanaste. Gracias, Mitch. Gracias, Buje, gracias por estas preguntas. Síganos mandando muchas preguntas. Qué bonito este espacio. Nos vemos próximo jueves aquí en Güey También.